Entonces, le decía, vemos Estados Unidos porque es uno de los primeros hechos revolucionarios del continente que fue después modelo para muchos otros. No digo modelo de gobierno, que también, sino modelo de emancipación. Modelo de emancipación, es decir, el hecho histórico que despierta el interés a todos los demás del continente, diciendo, miren lo que pasó allá arriba, podemos hacer lo mismo. Si después se copió el modelo de gobierno y eso está bien o está mal, o eso no es lo óptimo, bueno, ese es otro tipo de discusión, pero lo interesante acá es lo que inspira como hecho revolucionario. Y lo primero que tenemos que diferenciar del otro que acabamos de ver las clases anteriores, que es Inglaterra, es que acá no vamos a hablar de una revolución. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estados Unidos? De independencia. De Independencia. independencia. De independencia. Esa es la primera palabra clave que aparece, que es distinta. Que es distinta a los eventos acaecidos en Occidente, ¿no? En el Occidente del viejo continente. Acá vamos a hablar por primera vez de independencia. Y esto es un concepto, este es un concepto fundamental que nos distingue, digamos, de todos los, de los países centrales. La mayoría de los países en el mundo no encabezan hechos revolucionarios, sino independencias, porque la mayor parte de los países del mundo son colonias, ex colonias. Y uno tiende a pensar que lo que ocurrió fueron revoluciones, pero no fueron claramente son revoluciones, pero son revoluciones independentistas, ¿correcto? Y la diferencia, por ejemplo, con el caso francés o el caso inglés, es que ahí tenemos hechos revolucionarios que terminaron con los títulos nobiliarios, que terminaron con el feudalismo, o que terminaron en algún punto, aunque en Inglaterra no desapareció, terminaron con el gobierno de la monarquía. Yo sé que en Inglaterra no desapareció, pero lo preeminente es el Parlamento, ¿no es cierto? Es decir, la instauración de gobiernos parlamentarios es en realidad la revolución contra la monarquía absoluta, el triunfo de la burguesía. Y lo que hay que agregar en el resto de los países del globo es la independencia de estos gobiernos centrales, países centrales, que ya eran eh, repúblicas o gobiernos no monárquicos, y no obstante eso igual nos tuvimos que independizar. Por ejemplo, España se independiza del imperio francés, que era Napoleón, ¿no? Alemania, por ejemplo, también desarrolla su independencia de Francia, del imperio de Napoleón. Estados Unidos se independiza de Inglaterra, nosotros nos independizamos de España. Todos los países africanos se van a independizar de sus casas matrices. España, Holanda, Portugal, Inglaterra, eventualmente Italia. Entonces la mayoría de los países, toda Europa del Este son independencias, todo Asia son independencias. Por eso tenemos nuestra calle principal, Independencia, que corta con 9 de julio, que es el Día de la Independencia, ¿correcto? En Buenos Aires. Y al lado están Belgrano y Moreno. Las calles nos hablan, nos están explicando la historia. Fíjense que están cerquita. Belgrano de Independencia y Belgrano está pegado a Moreno, que son los miembros de la primera junta. Estados Unidos también tuvo su primera junta, ¿saben? ¿Sabían o no? La primera junta de Estados Unidos es en 1774, el primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias. A veces no lo vemos, pero ellos también tuvieron unos procesos parecidos a los nuestros, o nosotros parecidos al de ellos. Pero bueno, no nos adelantemos tanto, porque es ir contando el final, decir el primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias.
1774. Cierto es que la independencia de Estados Unidos va a ocurrir en 1776, pero hay un proceso previo importante que va generando las condiciones para la independencia. ¿Mm? Lo que ustedes tienen que, de lo que tienen que tomar nota, no es del dato específico de la fecha de la independencia de la revolución, sino las condiciones que hicieron posible ese momento. Porque si no, no entienden cómo es que pasa, y las cosas no pasan de un día para el otro porque sí. Para llegar a una independencia, a ese documento, tuvo que haber una guerra previa. Es imposible que no haya habido una guerra antes de una declaración de independencia. Y la declaración de independencia, en realidad, que viene seguida de una constitución, después, Foucault nos va a decir, aunque no lo vamos a ver este autor nosotros acá, en otros cursos lo hacíamos, pero ya después lo abandoné, nos va a decir que esas instituciones son la institucionalización de la guerra, ¿sí? La institucionalización de la guerra, es decir, las decisiones se toman con violencia, las guerras. Y lo que hace la política de alguna manera es clausurar o encapsular a esas relaciones de fuerza y esas tensiones en lo que se van a llamar instituciones, constituciones. Por eso Pisarello, que tienen para leer ahí, pone en el título del libro, en el capítulo de Estados Unidos, en la página 66, la Constitución norteamericana y el temor a la tiranía de las mayorías. Es decir, que él en el título nos está queriendo indicar qué tipo de tensiones están encerradas en esa Constitución, qué relaciones de fuerza quiso de alguna manera neutralizar la Constitución. La Constitución, para Pisarello, no es un símbolo de libertad, es una herramienta para defender a unos respecto de otros. Lo adelanto y también lo digo, para Pisarello la Constitución de Estados Unidos no es un freno o una declaración, digamos, de soberanía respecto de la corona, ¿no? Para Pisarello la Constitución es una especie de muro de contención de las peticiones de las mayorías democráticas, ¿sí? Que exigen más derechos y que los acomodados no van a querer conceder. ¿Siguen este razonamiento? Y eso es lo que dice que es la Constitución de Estados Unidos. Un freno a la tiranía de las mayorías, como lo llamaba Tocqueville. ¿Lo conocen de nombre Alexis de Tocqueville? Nicolás dice que no. ¿No? ¿Ni de nombre, Nicolás? No. Bueno, Alexis de Tocqueville, por lo menos referenciaron un apunte. Es un autor interesantísimo, que va a escribir en Francia y se va a hacer un lindo viaje a Estados Unidos, preocupado por la situación de lo que se viene en el mundo, y lo que se viene es la democracia, y está muy preocupado Tocqueville porque lo que viene es la democracia. Y un poco Tocqueville es la preocupación de las fuerzas políticas actuales, ¿no? Las fuerzas políticas, o sea, las fuerzas de las corporaciones actuales. ¿Cómo hacer para no hacerle caso a las decisiones de las mayorías? ¿Entienden? ¿Cómo hacer para vencer al gobierno de las mayorías? Vieron que en general las minorías no le quieren hacer caso a las mayorías, prefieren seguir resguardando sus propios intereses. Bueno, uno entonces de los elementos fundamentales, decía, del caso estadounidense es el concepto de independencia. ¿Ese está claro? Como para que lo retengan. Hay otro también súper importante, pero que no va a diferenciar a Estados Unidos de Francia o de Inglaterra, sino que lo va a diferenciar de los casos como el nuestro, por ejemplo. ¿Qué es lo que ellos no tienen y nosotros sí teníamos y también tenemos nombre de calle? ¿Qué es lo que no hay en el primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias? ¿Cuál era el problema de la primera junta acá en Buenos Aires?
no sé a dónde apunta, pero creo que el problema de la primera junta era conseguir la legitimación de todo el resto del territorio, o sea, porque eran los vecinos de Buenos Aires en realidad los que estaban reunidos en la primera junta. Bueno, ese es Después un problema, se es hace la junta cierto. grande. No sé a ¿Cómo? dónde apunta, pero después por eso se hace la junta grande. Bueno, Pero exactamente, ese es un problema ese es el segundo problema. Hay un primer problema y el segundo problema es que desde la centralidad de la capital del país del que se trate, también esto va a pasar en Estados Unidos entre los que son los federalistas y los antifederalistas, es lograr la adhesión de la mayoría de las partes de la Unión, los estados par, de los caciques, los mandamases, cada uno en su territorio, lo que pueden ser los nobles en Europa, los gobiernos territoriales. Pero cuando acá hacemos la primera junta, ¿a quién echamos de la primera junta? ¿Cuál es el gran conflicto? Echamos al virrey, pero el problema es que el rey estaba preso por otro poder que era Napoleón. Por eso la Echamos, Junta, pero Patricia, lo dijiste muy bien, echamos al virrey. ¿Por qué? ¿Y en Estados Unidos hay virrey? no, No hay virrey, ellos no tienen virreyes. Esa es una característica, una nota distintiva. No creo que no tuviesen agentes del gobierno británico en suelo americano, pero no tenían virreyes como nosotros, ¿no? Ni virreinato, ni tampoco la centralización en ese sentido. O sea que ellos no tienen el problema de que hay que echar un virrey. No se olviden que en la primera junta, eh, Cisneros, en la versión taquigráfica de la primera redacción, aparece aparentemente Cisneros como presidente de la primera junta. Y eso va a desencadenar finalmente el hecho revolucionario. Que algunos señores, cuando redactan el acta de la resolución de un cabildo, unos días antes de la Revolución de Mayo, ponen que se decidió que Viñero sea el presidente de esa junta y él no estaba participando en realidad. Y ahí viene la noche del 24 y la revolución del 25. claro, esa primera Junta tenía 3 representantes españoles y 2 criollos, entonces estaba en, digamos, en desigualdad. Exactamente, estaba ese que llamaba Lué, creo que se llamaba. No, no, El no le obispo dimos Luis ni calla. llega. Sí, no le dimos ni calla a ese. Bueno, entonces decía, otro de los elementos característicos distintivos de Estados Unidos, para que nosotros lo gratifiquemos, es que ellos no tienen virreyes. ¿Sí? Y como no tienen virreyes, escuchen, no van a tener entonces después las ideas, como sí tuvimos acá, de conformar una monarquía. No se olviden de que Saavedra, como presidente de la primera junta, tenía pretensiones de que acá se consagrara una monarquía, él como rey. Y que Belgrano también propuso una monarquía a la cabeza un inca, pero no importa, siempre gobierno monárquico. Y ellos van a desarrollar a partir de esta ausencia del virrey la idea de un presidencialismo fuerte, ¿sí? Y con un presidente a la cabeza. Y es donde acaba de surgir por primera vez esta idea de el presidente elegido por todos, o bueno, por los representantes, digamos, de las colonias, de las antiguas colonias. Y ahí de ahí también van a ser un poco el modelo que después vamos a copiar finalmente, ¿no? Van siguiendo entonces, independencia, primer concepto. No hay virreyes, segundo concepto. Bueno, ahora vamos un poco al terreno. ¿Quiénes eran los que habitaban el suelo americano y desde qué época? ¿Habían civilizaciones autóctonas en Estados Unidos en forma previa o no? Ignacio me dice con mucho acierto que sí, ¿no? De que sí, No había. soy un experto, pero al menos en las películas me lo decían. No, yo tampoco soy un experto y me baso en lo mismo que dijiste vos, al menos en las películas. Pero hay una tribu muy importante que eso te lo voy a mencionar porque la menciona Pizarello y está en todos los textos, que son los Mohawks. Mohawk, a ver si lo tengo para. Hay una linda cita que tienen en la página 69. Mohawk, los Mohawk, que vivían o que cohabitaban junto con los colonos ingleses o americanos, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica también distintiva de la población americana
distinta de los países europeos? Otra. Bueno, no sé, iba a decir la formación policultural, ¿no? O sea, como que confluyó mucha gente de todas partes del mundo a Estados Unidos en sus orígenes, buscando Esa no la tenía. Acá como que lo buscamos. Acá como que lo buscamos, o sea, después es como que se incentiva, digamos, tratar de que vengan, ¿no? Esa corriente europea, pero nada, se logró algo totalmente distinto. Ah, no, ya Es entendí. como Vos que, no estás sé, diciendo como que que... afluye esa idea de... Sí, vos estás diciendo que ellos, de ahí llegaba gente de todos lados y acá o los obligamos a los europeos a venir, o los alentamos a venir. No, pero yo no me refiero a eso. No, pero... pero... Decime, ¿eh? Continúe, profesor. No, yo me refiero a ¿Estás otra refiriendo a cosa. las características de los pueblos originarios de allá, digamos? Repetime, Ignacio, que no escuché bien. No, si te estabas refiriendo a las características de los pueblos originarios de Estados Unidos, no entendí la pregunta. La pregunta es, ¿qué características, cómo es la población, sí, de los primeros colonos, en diferencia a la población europea? Por ejemplo, cuando se va a desarrollar la Revolución Francesa, yo sé que no lo vimos, lo vamos a ver la vez que viene, ¿cuál es la máxima de la revolución? ¿Qué es lo que logra la revolución antes o más importante aún que el derrocamiento de la monarquía absoluta? Que eso va a ocurrir después en 1791. ¿Cuál es el hecho revolucionario en Francia? Si saben. ¿Cómo era la población entre sí? ¿Qué es lo que no había? Ni idea, ¿no? Los maté. En Estados Unidos lo que eran mercantes y tenían libertad para hacer negocios, lo cual un poco lo jodió cuando vino a Inglaterra y le empezó a imponer un montón de restricciones. No, Creo que eso es eso correcto. Eso es correcto, ahora lo vamos a ver, tal cual. Ese va a ser, digamos, el hecho desencadenante. Pero otra característica de la población, que no me lo están diciendo, se lo voy a decir yo, es que es una población homogénea en cuanto a que aquí no hay, aquí Estados Unidos, no hay títulos nobiliarios. Hay que decirlo, esto es fundamental, porque en Inglaterra hay nobleza. En Francia, el hecho revolucionario es la igualdad, y no es la igualdad que ustedes se pueden imaginar hoy de la igualdad de la tenencia o la igualdad de oportunidades. La igualdad de la Revolución Francesa tiene que ver con la igualdad ante la ley. ¿Mm? La igualdad tiene que ver con lograr que no existan más los privilegios de los títulos nobiliarios, los privilegios de aquellos que tienen sangre azul o que por tener cierto tipo de linaje tienen algunas concesiones que otros no. La más importante, no pagar impuestos. Los que tienen privilegio no pagan impuestos en Francia. Y lo que le revienta a la burguesía es por qué ellos no pagan y yo sí. Este problema tampoco está en Estados Unidos, porque la población de los colonos era homogénea en cuanto a que no tienen títulos nobiliarios. Los colonos que se asientan en Estados Unidos a partir del siglo del 15, 1600, ¿15, 1600? No, 17. No, 17, sumale 17 una. es al revés. Gracias, Patricia. De a partir del siglo XVII, son iguales entre sí. No hay en esta independencia una lucha por la igualdad ante la ley. ¿Siguen esta idea? Es otro problemita que no tienen. Entonces, independencia. No hay títulos nobiliarios. No tienen virreyes. ¿Siguen, no? Son todos elementos característicos como para que vayan tomando nota. La cuestión religiosa, que hoy podemos pensar a la luz de lo como nosotros pensamos, pareciera ser que la cuestión religiosa no importa, pero en realidad era el primer motivo de
de acción el motivo religioso. Los colonos que se van, perdón que hay alguien que me está hablando por chat y es de la clase, esperen que le voy a prestar atención un segundo. Encima no tengo el chat, ¿dónde está mi chat? Ah, acá. Perdón, estoy diciendo para la verdad. ¿Qué está viendo? Sí, sí. Ah, que lo acepte, sí, espera. Ah, María Candelaria, perdón. Listo, perdón, me distraje. ¿Qué Ahí columna estaba estoy, diciendo? gracias. No, no, de nada. No sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué sé yo? A ver qué estaba Estábamos en diciendo. la religión de los colonos de Ah, Estados Unidos. la religión, ahí está. La corona británica es católica y le hace caso al Papa. Y los colonos, muy influenciados por la Revolución Luterana, que ya vimos, ¿se Son acuerdan? protestantes. Son protestantes. Están muy influenciados por lo que pasó en Alemania. No se olviden que todos los países nórdicos de Europa son protestantes. Los Países Bajos, Holanda, ¿sí? Bélgica, Alemania, y muchos de los colonos, los irlandeses también, y los escoceses, Irlanda del Norte creo, y escoceses también, pero no estoy seguro tanto con los escoceses, no comparten la religión de la monarquía católica británica y lo encuentran como un elemento de oposición. Todos los colonos son a priori protestantes y puntualmente puritanos o separatistas. ¿Quiénes son los puritanos? Los que dicen que la Iglesia Católica, no, los puritanos no sé quiénes son, pero los separatistas sí, son los que dicen que, no, bueno, tengo mis apuntes también, che, los que, aparte, más en mi condición de judío que no entiendo un pirulo, pero bueno, más o menos me tengo que ir adaptando, son los que dicen que la Iglesia, o que la Iglesia Católica es corrupta y no se va a recuperar nunca más. O sea que hay que romper con la corona británica, que encima le hace caso al Papa. Y todos los colonos son homogéneos en cuanto a que no hay títulos nobiliarios, en cuanto a que comparten la misma religión. Y también en cuanto a tierras, en cuanto a posesiones de esclavos, comercio marítimo. Es decir, estamos hablando aquí, en Estados Unidos, ya, todavía no es Estados Unidos, en las colonias, estamos hablando de que los protagonistas no es el pueblo, los protagonistas son los colonos, ¿correcto? ¿Qué colonos? Los que gobiernan. Y cuando digo los que gobiernan, ustedes tienen que entender perfectamente quién hablamos, que son los que gobiernan en los papeles, son los que gobiernan en los hechos. ¿Qué significan los que gobiernan? Los que disponen de los esclavos, los que disponen de las fábricas, los que disponen de las tierras, los que organizan, escuchen lo que vamos a decir ahora, las instituciones previas a la independencia, los parlamentos de las colonias, que ya existían en forma previa a la independencia. Por ejemplo, tenemos a la Virginia House of Burgesses, o la Casa de la Burguesía de Virginia, que se crea por primera vez en el año 1619. Y esto ustedes ya lo pueden ir advirtiendo, porque estuvimos viendo en Europa cómo se organizaban, y les estuve contando clases anteriores, que cuando el rey, ¿se acuerdan que les conté? Liberaba tierras y eliminaba la nobleza, ahí se formaba un parlamento, ¿se acuerdan que les conté? También los colonos, cuando tienen que organizarse en sus propios territorios, van conformando especies de parlamentos que son representantes de la burguesía local. La diferencia tal vez es que son claramente parlamentos de iguales, no iguales respecto del pueblo, no iguales respecto de las civilizaciones autóctonas, no iguales respecto a sus esclavos, ¿sí?
o de sus trabajadores, iguales entre amos, iguales entre ricos, ¿sí? ¿Siguen este concepto? Es muy importante, no lo tomemos en forma peyorativa esto. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, qué malos que son. No son malos. Ellos no pensaban en la posibilidad de un gobierno de mayorías. Y cuando ellos decían pueblo, ellos eran el pueblo, no había nadie más. Es un concepto casi griego de lo que puede ser un ciudadano, ¿no? Aquel que dispone de tierras, ¿sí? Aquel que tiene el ocio para su regocijo, el que se dedica a la política, al debate, no sé, a todo lo que tiene que ver con el arte de gobernar, o como diría Platón, de contemplar, hallar la verdad, encontrar el alma y el espíritu, vayan a saber qué. Bueno, entonces, vamos conformando acá, si quieren, una especie de grupo que es el grupo protagónico. Y ya están viendo cómo son en cuanto a varias características. Los primeros colonos llegan en el siglo XVII y se instalan en lo que va a ser el norte, el noreste de Estados Unidos. Si les parece, les comparto Google Chrome. A ver si tengo acá, sí. ¿Ven una pestaña nueva o qué pestaña ven? La de Google. Bien, perfecto. Ahí mi casa, ¿no? Pero si me alejo de mi casa y me alejo de Buenos Aires. Esto está buenísimo, ¿no? Uno puede viajar. Subimos. Y entonces acá vamos a hacer un recorte, si les parece. Ahí. David, yo si me equivoco, vos me corregís, ¿está bien? Escuchen. Voy a hacer un recorte, voy a hacer una... Están hablando mientras... esperen. Stop share. Share. Ahí está. ¿Ven mi recorte de pantalla ahí? Sí. Ok. Acá está Inglaterra. Esto lo ubico. Esta es la costa este. Creo que hasta ahí, ¿no? Hasta acá. A partir de acá, esto es el sur. Perdón por ahí mi letra de mierda. Bueno, estoy dibujando con el mouse, ¿eh? Esto es el lejano oeste, ¿correcto? Y en esta zona que está acá, se instalan las primeras colonias. Van de acá abajo, ¿ven esto que dice B corta A? Esto supongo que es Virginia, ¿correcto? Sí. Sí, bien. Y bueno, acá está Nueva York, no sé, Boston están por arriba. Los barquitos salen, viajan y llegan acá. Está bien gráfica la clase, díganme si no esto es... Algunos se mueren en el camino, ¿no? Lamentablemente, los viajes eran difíciles. Si ustedes leen relatos de viajes, se van a encontrar con historias tremendas, ¿no? Comen ratas, se comen entre ellos. Más o menos a esta altura, en el año 1620, miren lo que les voy a contar. Ahí va. Un barquito que se llamaba el Mayflower, así es May, sí, Flower, ahí está, parece letra de niño. Ven,
estaban acá en el medio del mar y se ve que se desviaron y llegaron a una tierra al norte que era virgen. ¿Qué significa virgen? Que nadie había llegado nunca. ¿Y qué se juramentaron en este barquito cuando llegaron a esta tierra virgen? Bueno, dijeron, llegamos a un lugar virgen, miren lo que les voy a poner ahora, estamos acá en un estado de naturaleza. ¿Correcto? Nos encontramos en un estado de naturaleza. ¿Qué vamos a hacer en este estado de naturaleza en el que nos encontramos? Vamos a crear nuestra propia ley. Vamos a fundar un pacto, ¿sí? Un pacto de soberanía, un pacto de gobierno. Esto va a ocurrir específicamente el 9 de noviembre de 1620, el día que toca tierra, ¿sí? Y lo que se juramentaron cuando estaban en ese estado de naturaleza, no se olviden acá de todo lo que charlamos con Inglaterra, los levelers, ¿correcto? Y tampoco se olviden, voy a dejar este dibujo, ya está. Ya me divertí bastante. Después vuelvo a este dibujo. No se olviden, decía, de los levelers, no se olviden de esto, del capítulo de Marx sobre la acumulación originaria. No sé quién lo conoce o si alguien sabe de la existencia, pero hay un famoso capítulo del Capital en el que Marx explica que el capitalismo empieza con una acumulación previa de algunos que expulsan a otros de sus tierras, y ahí empieza el juego capitalista, y en realidad esa acumulación originaria tiene que ver con unas guerras sangrientas y de desplazamientos y de migraciones, que nosotros lo vimos cuando estudiamos históricamente lo que fueron los enclosures en Inglaterra, ¿sí? Los parcelamientos y los desplazamientos. Marx lo explica históricamente en ese famoso capítulo. Es interesante que ustedes adviertan, por ejemplo, juegos como el juego de la vida, en Estados Unidos se llama Life, o el Monopoly. No sé si alguna vez jugaron a estos juegos, y si ustedes notan, van a ver que el juego empieza con una repartija de plata de manera toda ideal, ¿no? Hola, yo soy el banco, que ustedes si se fijan es súper interesante advertir que el banco es el Estado, eso es raro, pero que en el espíritu capitalista de Estados Unidos tiene mucha lógica, porque los bancos eran privados, porque en Estados Unidos todo el mito es sobre la iniciativa privada, ahora lo vamos a charlar. Y vieron que en el juego de la vida, o en el Monopoly, o en todos esos juegos de ese estilo, se reparten la plata, cada uno tiene un X monto y arranca el juego. ¿Y quién gana? Gana el millonario y pierde el que se queda pobre. Ese es el juego de la vida, exactamente es así, ¿no? Y lo loco, ustedes pueden notar, el juego de la vida es un juego en el que no hay un estado benefactor, o un estado que te protege ante la bancarrota. Te fundís y perdiste. Lo que el juego no te muestra, además de no mostrarte esto, además de que no haya un estado que te dice, bueno, porque por lo menos amablemente te podría decir, bueno, si perdiste, perdiste, pero vos vas a recibir esta pensión del Estado por haberte quedado en bancarrota, como para que a los jugadores les inculquen la idea de que tiene que haber alguien que si pagamos a través de los impuestos va a protegerte. Porque vieron que los ricos pagan mucho en el juego, pero no se sabe bien a dónde va la plata, va al banco. Pero debería ir al Estado. Deberían llamar al Estado banco. O a la banca pública, podrían llamarlo. Pero lo que no te muestra el juego de manera bastante cínica es lo que hay antes de la repartición de ese dinero. Y lo que hay antes es el capítulo de acumulación originaria. No sé si es el 23 o el 24. Si alguien se lo sabe, me acuerda, pero no sé qué número de capítulo es. ¿Por qué digo todo esto? Porque los colonos que son desplazados de sus tierras en Inglaterra van a fundar un nuevo estado o sus nuevas colonias en Estados Unidos. Y dicen, acá tenemos tierra virgen, acá nos vamos a establecer y acá lo que vamos a hacer es construir, escuchen, construir una soberanía propia. Y si bien hay lealtad hacia la corona, porque hay lealtad, ellos saben que se gobiernan a sí mismos, lo saben que son soberanos,
solo que no tienen la necesidad de, ¿cómo decir?, independizarse de la corona, porque la corona no los está, entre comillas, molestando. Cuando la corona empieza a molestar con injerencias, que básicamente son cobros de impuestos que los colonos van a considerar indebidos, es donde se va a todo esto que en la práctica ya existía, se va a manifestar en los hechos. Van a decir, pará, te está yendo a la mierda con este impuesto. Esto es demasiado, esto lo tenemos que decidir nosotros. No podemos permitir que venga la corona y que porque está en una guerra, que se llama la Guerra de los 7 años, en medio de una crisis financiera y queriendo financiar campañas militares con las que nosotros no tenemos nada que ver y no nos beneficiamos en nada, no podemos admitir que no vengan y nos quieran cobrar impuestos. ¿Siguen esto? Entonces, ustedes ya acá pueden advertir cómo hay una clase o un sector social homogéneo, protestante, rico, amo, poderosos, ¿sí?, que se autogobiernan hace muchos años, que son los dueños de sus colonias, ¿sí?, que no tienen conflicto con la corona, que tienen el mito del pacto fundador del Mayflower, en donde estaban supuestamente en un estado de naturaleza y se juramentaron ser iguales entre sí, porque ya no había ni títulos nobiliarios y estaban fundando un estado de naturaleza, y en el nuevo gobierno que estaban fundando, en ese nuevo pacto civil, para pasar a una sociedad civil, era una sociedad civil de iguales, se encontraron un buen día con que los británicos, porque están en el medio de una guerra, van a sancionar un impuesto nuevo que se llama la Stamp Act. Muy bien, si alguien lo iba a decir, no sé si Candelaria lo ibas a decir. El impuesto a No, los iba a sellos. decir ¿Lo impuesto ibas a, al té. ¿lo ibas a decir o ¿El no? impuesto al té? Sí. No, Con la el impuesto al té revolución. no. El impuesto al té no. El impuesto a los sellos. Stamp, S-T-A-M-P. Stamp. ¿Y cuándo fue que hicieron la revolución esa de que tiraron kilos y kilos y kilos de té al mar para no pagarle ese impuesto a la corona? En 1773. Pero el impuesto a los sellos es en 1765. Escuchen lo que yo les voy a decir, porque ustedes dicen, pero el impuesto a los sellos, me importa 3 pepinos. Lo que pasa es que no están entendiendo que poner un impuesto a los sellos es un hecho tan revolucionario. Escuchen lo que... tal vez exagere con lo que voy a decir ahora. Ustedes tómenlo con pinzas. Poner el impuesto a los sellos es casi tan revolucionario como, por ejemplo, decir que las tarifas de luz, no, de cable, o de tele, o de internet, son servicios esenciales, ¿sí?, y que hay que establecer una tarifa plana o beneficios para aquellos que no pueden acceder a esas cosas a esos servicios que consideramos esenciales. Porque el correo era, en esa época, 1760, la internet de hoy. Lo tienen que tomar en estos términos. No hay comunicación si no es a través del correo. No hay teléfono, no hay televisión, no hay internet. Solo hay correo. O sea que todas las comunicaciones mundiales son vía postal. Y los ingleses dicen, a partir de ahora, todos los documentos que circulan vía postal pagan un impuesto a la corona. ¿Entienden? Te fuiste a la re mierda. ¿Entienden lo que quiero decir? Es demasiado, es too much. Entonces, ¿qué dicen estos colonos? Dicen, no. ¿Cómo vamos a pagar por cada estampillo un impuesto a la corona para que financie una guerra en la que no tenemos nada que ver? Entonces, bueno, les voy a contar, por ejemplo, una cosa que ustedes, y Patricia, te va a gustar lo que te voy a decir, Patricia, porque me contaste que estás con todo un semestre de control. La Casa de la Burguesía de Virginia, escuchen lo que voy a decir ahora, adopta una resolución que vamos a llamarla una especie de control político, un control político de constitucionalidad, en la que deciden mediante una resolución, una ley o una norma, o lo que sancione la Casa de la Burguesía de Virginia, en la que deciden que esa Stamp Act es inconstitucional, ¿sí?,
y van a continuar con su legislación desentendiéndose o sin aplicar esta disposición real, porque para ellos esa disposición no rige. Y esto tiene un doble sentido. Por un lado, el control político, fíjense que ya existía, era un control político popular, popular del pueblo, que son los hombres blancos ricos, ¿no? Pero por otro lado, el control de qué nos habla. Mira, Patricia, esto que lo hablamos ayer, ni lo mencioné, no había tiempo. El control nos habla de soberanía, el control de constitucionalidad. Nos está hablando de quién tiene la última palabra en un momento decisorio. Y acá la burguesía de Virginia está diciendo, la ley la ponemos nosotros, ¿sí? Y acá va a surgir un lema. El lema que dice, no taxation without representation. No puede haber impuestos sin representación popular. Artículo 14, 17, y no sé si 5, 4, y no sé cuántos otros de nuestra Constitución, y de todas las constituciones del mundo, en la que dice, 99 inciso 3, cuando habla de los decretos de necesidad y urgencia, no puede haber impuestos si no es a través de la creación parlamentaria de los mismos. Principio de legalidad tributaria. Esto surge desde esta época ya. Creo que fue otro estado también, Rhode Island, que también tenía un parlamento, que también dijo, nosotros esta ley no la aplicamos ni en Pepe. No sé ni dónde está Rhode Island, pero supongo que, no sé, me imagino que es cerca de Nueva York. No sé por qué. Suena cheto. Sí, pero no. Yo estuve en un parque. ¿Cómo se llama ese parque que aparece en la película, en las películas de Estados Unidos? ¿Vieron ese parque que está en la Rueda de la Fortuna? No me puedo acordar el nombre. Coney Island. Ah, Coney Island, Coney Island. Sí. Pero no es Rhode Island, Coney Island. Bueno, debe ser alguna isla, Rhode Island. La isla No, de Rhoda. no, Debe pero ser. está por ahí. ¿Cómo? Está por ahí en el noreste. Un Está poco por más ahí. arriba. Sí, me imaginaba. Entonces, ¿qué es lo que genera la Stamp Act? La Stamp Act genera lo que Kant decía, ¿vieron? Yo no sé si lo conocen a Kant, Immanuel Kant. En un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Kant dice que la ilustración es hacerse cargo, ¿sí? Y él decía que la burguesía se tenía que hacer cargo de su propio destino. Él claramente es un gran influyente de lo que va a ser la Revolución Francesa, que es básicamente el gobierno de la burguesía, ¿correcto? Pero, ¿por qué lo menciono aquí? Algunos lo habrán leído, no ustedes, algunos en ese momento, en esa época, en ese entonces, porque coincide con las fechas. Es el momento de hacernos cargo y empezar a gobernarnos a nosotros mismos. Es decir, el gobierno en términos materiales, en la territorialidad, ya lo ejercían, pero lo que va a generar la Stamp Act es la idea de la emancipación, la idea de la independencia, la idea de crear definitivamente nuestras propias instituciones, nuestra propia nación, independientemente de la corona. Tenemos que dejar de ser colonias y colonos, tenemos que ser un conjunto de colonias que conforman una unión de estados, Estados Unidos. ¿Siguen, no? Eso es lo que son Estados Unidos independientes de la corona. El primer encuentro va a ser en 1765 y se va a llamar la Stamp Act Congress, el Congreso de la Stamp Act, donde por primera vez se juntan todos los delegados de las colonias, se conocen entre sí, se dan cuenta que en realidad pueden conformar entre ellos una especie de gobierno soberano superior, donde todas estas ideas ya vienen dando vueltas del estado de naturaleza, del Mayflower, y del pacto que nos podemos dar a nosotros mismos, y que somos todos iguales, y que somos protestantes, y no tenemos que obedecer a la corona, y que somos homogéneos, y todo lo que se les ocurre. Y nosotros acá entonces empezamos a pensar que podemos crear una nación puritana, protestante, ¿cómo se llama la otra? Puritana o separatista, ahí está, en la que nos tenemos que separar de la corona, ¿sí? Y todo esto se gesta a partir de la Stamp Act. ¿Entienden todo esto? ¿Esto qué va a hacer? Va a ser, bueno, otra cosa fundamental.
Bueno, esta primera declaración, bandera, si quieren, ustedes pueden pensar que taxation without, no taxation without, puta madre en inglés, representation, hablo como el orto inglés, perdón. Es una perfecta bandera para poner en una cancha, ¿no? Yo la pondría. Bien, porque, ¿viste? Cuando llegás a la cancha, yo les conté, vieron que les conté de la cancha de Boca, es hermosa. Yo siempre me entro a la cancha y leo cuando llego, ¿viste? Entras a la cancha de Boca y ves Padua presente, no sé, miles de banderas. Yo me imagino una bandera en esa época que diría no taxation without representation, y la llevamos como pancarta, vieron la protesta, ¿no? Y otra que generaron también en esa época es taxation, escuchen esta que les va a gustar. Taxation without representation is tyranny. Es decir, crear impuestos sin representación, eso es tiranía. Y nosotros estamos en contra de los gobiernos tiránicos. ¿Comprenden? Siempre tomando Aristóteles y el modelo aristotélico de gobiernos que se leía mucho en esa época. ¿Y qué hace un tirano? Un tirano es uno que gobierna para sí, ¿no? Vieron que la acusan a la yegua de ser tirana y que vivimos en una tiranía, porque gobierna para ella y se quiere llevar todo el oro no sé a dónde, bueno, no sé, la plata la quiere esconder abajo de un pozo, ¿vieron que la puso abajo de un pozo? Y un día la fueron a buscar con carreta, no sé, bueno. Eso es el gobierno tiránico, el gobierno de uno para sí, dice Aristóteles, de ahí sale. Y nosotros tenemos que oponernos. Entonces, todas estas ideas surgen a partir de la Stamp Tax. Es decir, la Stamp Tax es como un encendido de la mecha que va a hacer estallar la pólvora, que es la independencia. ¿Qué hace entonces el Parlamento británico? Esto es perdido por perdido. Va a sancionar en el año 1700, no tengo la fecha, también 65 me parece, una especie de acta declaratoria el Parlamento británico, en donde van a declarar, a través de una ley parlamentaria, que la potestad de recaudar impuestos en las colonias, bajo cualquier circunstancia, es de la corona británica. Y esto es redundante, porque esto ya lo sabían. Esto es no aclares que oscurece. Si lo tenés que decir, es porque se te escapó la tortuga, diría Maradona. Si vos tenés que decir esto, es que realmente se te escapó la tortuga. Yo me acuerdo haber leído una vez en una, no sé qué estaba leyendo en el diccionario de Bobbio una vez, el diccionario de ciencia política, que él contaba, no sé si Bobbio, quién, en no sé qué definición, que un papa, creo que la definición de poder, en el año 1300 había dicho algo así como en una encíclica que había que creer más en Dios. El tipo tiró, tenemos que creer más en Dios. Yo, ¿para qué? ¿Para qué lo decís? Si vos decís que tenemos que creer en Dios, significa que estás dudando de la existencia de Dios. Esto es algo que no tenés ni que mencionar. O sea, Descartes no inventó nada cuando dijo voy a dudar de Dios. Ya un papa dudó de Dios cuando dijo, che, creamos en Dios. Cae Maduro. ¿Entiendes? Y esto es lo mismo. Si hay una acta declaratoria de la corona británica, del Parlamento británico, que dice, el único que tiene potestad de crear impuestos ese es la corona y el Parlamento, estamos en el horno. Y eso es lo que va a pasar. Y acá... Perdón, pero no sería como sacarle la circunstancia de que si no están en guerra, también la corona... No, claramente que es una manifestación de poder que a mi juicio, haciendo una lectura muy antojadiza y ahora actual y totalmente descontextualizada, y perdónenme, solamente para ustedes en este contexto, para interpretar que acá lo que está pasando es una especie de, entre comillas, pérdida de poder o de ejercicio de poder por parte de la corona, que se empieza a manifestar en estos pequeños actos. Tener que decir algo que no hace falta aclarar. Cuando vos gobernás, no hace falta que aclares que estás gobernando. Ya está. Obvio, pero si la queja era que por la guerra tenían que poner impuestos a los sellos, al decir, bueno, en cualquier circunstancia siempre es la corona la que impone esos impuestos, la redundancia. Claro. Entonces, como, bueno, tienen que bancársela. Claro, lo que pasa es que lo dicen ante la protesta de los que no quieren pagar. Y entonces ahí lo que estamos evidenciando es un conflicto. El conflicto de que están los que no quieren pagar y que consideran injusto. Y que consideran que solo van a pagar, escuchen lo que voy a decir ahora,
a través de su propia legislación. Pero que, claro, ustedes fíjense esto. Ellos dicen, solo vamos a pagar los impuestos que nosotros vamos a crear. ¿Y dónde los van a crear si no tienen parlamento? ¿Y cómo van a crear un parlamento si antes no son una nación? Es decir, la necesidad de una nación para tener una propia asamblea, para que cree impuestos, es una consecuencia, un desencadenamiento lógico de la proclama que están llevando adelante. Entonces la independencia y la creación de una nación es algo obvio, solamente es actuar, ¿no? Ya lo dijiste, ahora tenés que actuar en consecuencia. Ya no te podés ir para atrás. ¿Qué van a empezar a hacer entre 1765 y 1775? 10 años. No se olviden que la independencia es 1776. Lo que van a hacer es ir consolidando y afirmando y profesionalizando algo que ya tenían, que son sus propios ejércitos. ¿Se acuerdan que les conté que la formación del Estado moderno eran 2 elementos fundamentales? Se los dije en la primera clase cuando arrancamos la primera vez, y les dije, son 2. Después viene todo el resto de las cosas que se desencadenan, el territorio, la mar en coche. Son 2. Ejércitos y creación de tributos. ¿Se acuerdan? Son 2. Y acá ustedes pueden advertir que son los 2 que aparecen acá como protagónicos, que es afianzar el ejército y crear tus propios tributos. ¿Sí? Ya claramente pagaban impuestos, la corona se había establecido como poder, pero ahora ellos dicen, vamos a pagar nosotros nuestros propios impuestos. Y tenemos para eso que afianzar nuestros propios ejércitos. Si no, ¿cómo vamos a hacer la guerra que se va a avecinar? Entonces, claro, durante todo este periodo, la corona británica y los agentes o las agencias estatales británicas en suelo americano van a intentar conformar sus ejércitos y los colonos van a tratar de conformar los suyos. Y va a venir todo un periodo de te robo tu arsenal, te saco tu arsenal, tengo mi general que me respeta a mí, el otro que te respeta a vos, llevo las armas para un lugar, las llevo para otro, te despisto de despistar, ¿no? Gano una batalla, pierdo una batalla. Se va vehiculizando y motorizando algo que es inevitable, es el camino a la guerra de la independencia. Cuando, ¿entienden, no, lo que quiero decir? En 1773 va a venir el otro hecho revolucionario, ¿sí? Que es, como me dijo Candelaria, la gota que rebalsó el vaso, que fue la taza de té más que el vaso, ¿no? Que fue la Tea Act de 1773. ¿Qué estaba pasando? Ya está todo hipercaldeado, estamos a 2 años de la guerra, ¿correcto? Ya sabemos que esto se está desmadrando. Y los británicos, y bueno, lo que hacían los colonos era contrabandear té holandés, ¿sí? Por el cual no pagaban impuestos o pagaban menos impuestos que por los tés británicos. Tomaban mucho té. Nosotros tomamos mate, ellos toman té. Y el Parlamento británico crea una compañía de tés que es la British East India Company, ¿sí? Que obtiene concesiones por parte de la corona para ser los únicos y exclusivos importadores y vendedores de té en suelo americano. ¿Y qué dicen los colonos? Nosotros este té no lo compramos ni en pedo, aunque nos salga más barato. Y se ponen de culo. Y bueno, yo ahí no entiendo bien cómo es la historieta, pero ahí se va a crear el famoso Tea Party. Y yo esto ya no lo quiero contar porque no sé bien cómo fue, pero están los bostonianos que... bueno, hay un británico que va a bloquear el puerto, no deja que entren los tés de otros. Los británicos, los colonos van a tirar los tés una noche. Los Mohawks, estas que son unos autóctonos, van a ayudar a esta estrategia de tirar los tés de la British East Company para no pagarles. Y bueno, esto que no entiendo bien cómo resulta, pero ustedes pueden buscarlo en YouTube, en alguna historia de la Tea Act. Lo que va a generar finalmente es
bueno, que el Parlamento británico considere todos los actos de las colonias, y de algunas colonias en especial, como actos rebeldes, y empieza a declarar el Parlamento británico a las colonias como rebeldes. Creo que una de las colonias rebeldes es Massachusetts. ¿Sí? Y esas colonias rebeldes, con sus ejércitos, se van a bancar la parada. Dicen, sí, somos rebeldes y vamos a rebelarnos y vamos a ganar la guerra. Y va a venir una guerra, bueno, va a haber una ley que se llama la Coercive Act, en la que imponen empiezan de leyes coercitivas. Al mismo tiempo, le dan unas concesiones a Quebec. Vieron que Quebec no es parte de Estados Unidos y después ahora es parte de Canadá. Y ellos son católicos y les dan ciertas concesiones que hacen que las colonias se enojen más, las colonias que son las independentistas. Y en 1774, ¿se acuerdan que les conté al principio de la clase? Pero ahora tiene sustancia. En 1774, ahora sí, lo decimos con total firmeza, se va a desarrollar el primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias, en donde van a empezar a decir qué cosa. Una proclama independentista. Ahí tienen la primera junta, solo que no tenían la necesidad de echar al virrey, ni todo este quilombo. ¿Me están siguiendo toda la explicación? ¿Ven cómo ahora lo digo, pero tiene sustancia ya? No es que lo digo en el aire como una fecha al azar. Bueno, tengo fechas, no tiene sentido. Un montón de... Bueno, el periodo en el que se desarrolla el Congreso, no importa, no tiene sentido. En 1775, algo de lo cual no tengo tampoco mucha idea, pero lo pueden buscar en Wikipedia, la batalla de Lexington. Yo pienso siempre en Los Simpsons, ¿no? Cuando está la señora Krabappel, si ven Los Simpsons, explicando las batallas, y George Washington. Bueno, y acá no sé quién participa, pero hay una famosa batalla. Acá, esta es la de las tropas de Massachusetts. Bueno, ¿y qué pasa en esta batalla? Ganan los colonos y se dan cuenta de que los británicos no son invencibles, porque tenían un tremendo ejército, ¿no es cierto? Si ustedes sepan entender que los británicos tienen grandes ejércitos, cobran impuestos, mantienen ejércitos regulares hace mucho tiempo, tienen muchas colonias, saben organizarse muy bien, son muy profesionales, pero al ganar los colonos una de estas batallas, se dan cuenta no solo de la capacidad de su soberanía, que ya no se discute, sino de la capacidad real de ganar la batalla, la guerra finalmente, y la independencia al final. En 1775 se va a desarrollar el segundo Congreso Continental de Delegados de las Colonias. Ahí aparecen dos grupos, el grupo que dice independicémonos, el que dice no, aguantemos un poquito, sigamos respetando a la corona británica, pero que haya algunas concesiones, ¿correcto? Ahí aparece un intelectual que se llama Thomas Paine, que es un intelectual muy importante, que era un lector de Harrington. ¿Se acuerdan de Harrington, que era el intelectual de Cromwell? Bueno, no sé si se acuerdan, no se acuerdan, no importa. Por lo menos ven los gestos de sí, no, me sirven para saber si se acuerdan o no. Y Thomas Paine publica un panfleto que se llama un llamado al sentido común. No existe el sentido común, pero ¿cuál fue el sentido común de Thomas Paine? La independencia. ¿Qué nos está diciendo el sentido común? Que tenemos que independizarnos, y es leído tiene muchas publicaciones, es leído por muchos, llega a muchos lugares, y habla del sentimiento popular de la emancipación, despierta este espíritu independentista. Y bueno, finalmente, para no irme a la mierda, porque quiero decir otras cosas y me quedan 15 minutos, la independencia se va a declarar a través de la redacción de Thomas Jefferson, que era de Virginia, en el año 1776, el 4 de julio, que es el día que efectivamente en Estados Unidos tiran fuegos artificiales y celebran el Día de la Independencia. Pero es un proceso largo, ¿no? Ese día fue el día que la declaran. Después viene todo el temita de qué incluye la declaración, si la declaración incluye a todo el pueblo, qué pasa con las civilizaciones autóctonas, qué pasa con los esclavos.
Claramente es una declaración que involucra a los blancos, ricos, terratenientes, ¿correcto? Y no incluye a todo lo que nosotros podemos entender por pueblo en el sentido popular de la palabra. Seguidamente va a venir la guerra, ¿no? La guerra, y no sé cuándo termina, pero va a terminar casi pocos años antes de la redacción de la Constitución, que es en Filadelfia, en 1787, ¿sí? Y ustedes saben que Filadelfia es famosa por Rocky. ¿Vieron todos Rocky? Y que Rocky corre y sube las escalinatas y levanta los brazos. ¿En dónde? Atrás del Museo de la Independencia, creo que es. Allá adentro, Rocky no sé si entra o no, pero allá adentro está la historia esta que les estoy contando. Así que está bueno que si uno va a Filadelfia. ¿Dónde está Filadelfia? ¿Ven? ¿Dónde está Filadelfia? Debe estar por acá, Filadelfia. A mitad de camino entre Nueva York y Washington. Claro, ven, miren, si acá está Nueva York y acá está Washington y Filadelfia debe estar por acá y acá está Virginia. Toda esta corriente es la historia de Estados Unidos. Ustedes la pueden hacer en auto, si un día quieren, para estudiar la historia de Estados Unidos. Después empiezan a ir pueblos adentro, ¿para qué? Para ir conquistando. Y además tenemos la guerra entre sur y norte, ¿no? Pero ya eso es una guerra posterior que se va a dar en 1860 y creo que 4 o 1, no sé. Que es la guerra entre el norte y el sur esclavista y el norte industrialista. Bueno, esa es otra historia que no vamos a desarrollar. Ok. ¿Qué dice Pisarello de la Constitución de Estados Unidos? Dice, lo tienen en la página 71. En la página 71 del texto, vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. ¿Sí? ¿Parece? No. Espérenme. Vamos con estos últimos fragmentos para irnos ya a ver el partido de Argentina. ¿A qué hora empezaba el partido? 9:10. Está bien. Para los que tienen tele, yo no tengo tele, así que no lo voy a ver. Lo voy a escuchar por la radio. Tampoco. Bueno, acá está. Página 71, ¿no? Zoom. Abajo leen ahí Charles Byrd. Acá, ven acá. Charles Byrd. Una interpretación económica de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Correcto? New York Free Press, 1986. ¿Qué dice? Dice, si me permiten, voy a hacer ahora, perdón, voy a hacer un recorte una vez más. Aguanten. El cuadro que les hice antes acaba de desaparecer. Igual tampoco creo que era tan importante. Ay, no dejan de hablar, justo ahora. ¿Ven ahí mi recorte? Este tipo que analiza Byrd, que analiza la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? Lo que analiza es el poder constituyente. Es decir, ¿quiénes son los constituyentes o cuántos son? Lo que llamamos el pueblo que constituye la Constitución. Son 55 millonarios. Nada distinto de lo que pasa en la actualidad. Son 55 millonarios. Los miembros de la Asamblea Constituyente. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Y qué dice? Dice que, bueno, la idea de la Constitución era asegurar un gobierno fuerte que neutralizara las amenazas internas al orden económico. ¿Por qué? Porque cuando redactan la Constitución,
ya saben ellos que la corona británica está totalmente vencida para con ellos y que lo único a lo que tienen que hacer ahora es constituir un gobierno fuerte respecto de los que quedaron afuera de la Declaración de Independencia, afuera de la Constitución, ¿correcto? Entonces la idea es generar un gobierno fuerte, ¿sí?, que neutralice o que impida a esos que se quedaron sin nada, que amenacen el nuevo orden económico, el poder de los ricos, frenando las tendencias democráticas o democratizantes. Tienen que entender acá que la palabra democracia en esa época no estaba bien vista. Democracia es un concepto que va a ser popular o bien visto después de 1945. Pero antes no. Antes es un concepto en disputa, ¿correcto? No era cool decir que uno era democrático. Peirce estudió el trasfondo económico y las ideas políticas de los 55 hombres que sesionaron a puertas cerradas en Filadelfia para redactar la Constitución. ¿Y qué descubrió? Y acá está lo importante. Acá está la matriz. Que la mayoría de ellos eran abogados de profesión, y esto es un sinónimo de riqueza porque solo estudian los ricos. Fíjense, acá está el tema de la tenencia, ¿qué tipo de burguesía? Ricos en cuanto a tierras, esclavos, fábricas y comercio marítimo. ¿Entendieron? Esos son los 4 elementos, las 4 características fundamentales, o los 4 sectores de poder, si quieren, como ustedes los podrían categorizar o entender, que son los mismos que habían participado junto con Cromwell en las guerras de la Revolución en Inglaterra en 1653, que se los leí en el texto de ¿se acuerdan que les hablamos en la clase pasada? No me acuerdo. La mitad de ellos, de los 55, había prestado dinero a cambio de intereses, es decir, andaban en la especulación financiera. Esto era muy común, que estaban todos entongados con la corona, ¿sí?, y que financiaban a la corona a cambio de intereses y hacían negocios. Y 5 tenían bonos del gobierno, que supongo que sería el gobierno británico. Esto surge de los archivos del Departamento de Tesorería. O sea que ustedes pueden ver que la matriz de poder, ¿sí?, la matriz, dejo de compartir, que la matriz de poder de aquellos que redactaron la Constitución y el espíritu está claro, ¿se entiende, no es cierto? Y además una cosa más, que lo último que quiero decir, faltando 5 minutos. Y una cosa que digo y una cosa que me queda fuera. La que digo es, ¿dónde está el espíritu de la iniciativa privada? Vieron que en Estados Unidos todos los magnates tienen monumentos, y a nosotros nos suena raro que esto de los magnates con monumentos, porque no tienen, o sea, como nosotros, los monumentos de los próceres a caballo. Lo que tienen son gordos, bien vestidos, que han fundado grandes edificios, que crean grandes bancos, que son los que fomentan el desarrollo de la nación. Es porque ellos siempre creyeron en el espíritu privado de acumulación al independizarse de la corona y desligarse de todo lo que tiene que ver con lo estatal. ¿Entienden? Como ellos no tuvieron virreyes, esto me lo tendría que haber dicho al principio y me lo olvidé. Como ellos no tuvieron virreyes, y ellos no dependen de la corona, ellos no creen en la idea del Estado, ellos creen en la iniciativa privada, porque ellos son quienes fundan su propia soberanía a través de este famoso pacto, en donde se juramentan entre ellos mismos crear una nación con independencia de otra fuerza externa, de toda otra fuerza externa. Y es decir, ellos ahí dicen, vamos a trabajar todos por igual, vamos a producir todos, cada uno según como pueda,
y según la iniciativa privada vamos a fundar esta nación. Entonces, el espíritu capitalista es muy importante, porque ese es el mito fundador y de los padres fundadores, que incluso son, entonces ahora sí, no está mal que lo diga ahora, los que crearon la Constitución y los que redactaron la Declaración de Independencia. Y si los padres de la Constitución y la Independencia, digamos, se hicieron gracias a la iniciativa privada, al trabajo propio, rompiendo los lazos con la corona, con el reino y con lo que nosotros entendemos como Estado, ¿por qué vamos a pensar en un Estado grande? ¿No? Vamos a creer que todo tiene que ver con la propia actividad de cada uno, lo que va a ser la grandeza de todos. El pensamiento lockeano, ¿no es cierto?, de la filosofía liberal de John Locke. Lo único que hay que crear son instituciones fuertes, ¿es cierto?, para que generen las condiciones que crean las reglas del juego que permiten la acumulación capitalista. Todo este espíritu, toda esta ideología nace en esta época y tiene cierta lógica a la luz de su propia historia. ¿Siguen todo este razonamiento? Bueno, creo que, si no, lo ven el video 800 veces y se lo graban en la cabeza. Y lo único que va a quedar afuera, para empezar tal vez la vez que viene, antes de arrancar con Francia, es cuál fue el rol de la Corte Suprema, que esto lo menciona Pisarello en las páginas 72 y 73, ¿sí? Que básicamente es esta idea del caso Marbury versus Madison y la idea del control por parte de la Corte Suprema, como que, yo se lo digo ahora ya y ustedes ven el video muchas veces, si tienen ganas. La Corte Suprema y el control es asegurarse por parte de la burguesía la última palabra. Es decir, la Constitución la fundamos nosotros, pero si alguien en algún momento va a tener la idea loca de querer interpretar algo distinto de lo que nosotros pusimos en la Constitución, no hay problema, que intente hacerlo, pero nosotros vamos a tener una corte que en última instancia va a interpretar lo que nosotros dijimos que la Constitución decía. Y siempre lo que la Constitución dice es contrario a los intereses de los sectores populares. Entonces ustedes pueden advertir ahí cómo el control, el mecanismo de control y la Corte Suprema se van a quedar con la última palabra y con la capacidad de decidir de manera contramayoritaria, protegiendo lo que ellos dicen, el rol de las minorías o los derechos de las minorías, que no son minorías desprotegidas, sino que son minorías poderosas que conservan muchos privilegios. Y la Constitución defiende los privilegios de esos pocos. Creo que con este resumen los puedo dejar tranquilos, siendo las 9:29, salvo que alguien tenga alguna pregunta para hacer. No, que la Constitución de Estados Unidos, que entiendo que en realidad la Constitución argentina, de la misma forma que la Constitución de Estados Unidos, por lo que entiendo se basa en dos pilares importantes, que son el individualismo filosófico y el liberalismo económico, que va en consonancia con lo que decías en relación al rol que tenían, digamos, el ámbito privado. Subrayen estas últimas dos frases de Ignacio muy importantes como título muy lindo: individualismo, ¿cómo le dijiste? Individualismo filosófico y liberalismo económico. Ahí está, individualismo filosófico, que podemos tomar de la mano de Locke, por ejemplo, y para repetirme menos mal que estamos grabando, y repetirme la segunda, Ignacio. No, y liberalismo económico. Y liberalismo económico, ahí está. Individualismo filosófico y liberalismo económico. Igualmente, perfecto como título, tomen nota de todos modos, lo que ya venimos viendo en todas las clases, que el liberalismo económico, perdón que me exceda unos minutos, es algo que el Estado dice de sí a partir de sus voceros e intelectuales, pero no es algo que el Estado haga, porque el Estado en realidad, como ya les conté y venimos viendo como desarrollo histórico material, siempre está en crecimiento desde el momento en que se crea el reino. Lo que pasa es que el Estado hace una publicidad, es decir, una propaganda de sí, autointerpretándose como Estado mínimo. Es decir, somos un Estado mínimo, pero es mentira que es un Estado mínimo, solo lo dice, pero en realidad es un Estado gigante que interviene en todas las áreas
y esto es desde que se crea hasta nuestra actualidad, pasando por los totalitarismos como el nazismo, y continuando ahora de manera un poco más benigna, pero con todo este problema que tenemos del algoritmo, la comunicación, y esto que nos dice constantemente lo que tenemos que hacer, aún a pesar de que nos estemos sintiendo libres constantemente. Lo que podríamos llamar una especie de micrototalitarismo o microfascismo. Lo dejo como reflexión, hay mucha filosofía respecto de esto, que no tiene nada que ver con la clase, pero bueno, que está bueno tal vez dejar como título. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces, si nadie más quiere decir nada, 9:32. Gracias por los chats en donde dicen no. Después todos los chats que dejaron, ¿saben lo que hago? Que no los estuve leyendo. Los voy a dejar compartidos junto con la clase. O sea, dejo la clase entera en el WordPress y abajo dejo todos los chats. Así que si alguien quiere decir algo, por ejemplo, profe, yo participo un montón, póngame un 10, pónganla ahora antes de que ponga stop y deje de grabar. Nos vemos la vez que viene, para nosotros es el jueves que viene, no, el otro creo, con la Revolución Francesa. ¿Está claro? ¿Listo? Dale. Perfecto, Estamos. profe, muchas gracias. Buenas A noches. ustedes, que estén bien. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.